La estación orbital Nexus nunca olió de la misma manera 2 veces. Esa mañana llevaba un tenue sabor metálico mezclado con algo floral y desconocido, como si la mitad de los delegados hubieran decidido perfumar el aire en defensa propia. Marcus Hale se ajustó el cuello de su chaqueta diplomática y se recordó a sí mismo, no por primera vez, que la humanidad lo había votado para este papel porque era adaptable, lo cual era una forma educada de decir que no entraba en pánico visiblemente cuando estaba rodeado de criaturas con demasiadas extremidades o caras insuficientes. La sala del consejo ya estaba llena. Filas de asientos curvos flotaban en suaves arcos alrededor del dais central. La gravedad se deformó sutilmente para que ninguna especie se sintiera en desventaja. Marcus avanzó a la deriva, buscando un asiento vacío. Cada superficie parecía ocupada por plumas, gatitos, piel reluciente o pancartas diplomáticas que pulsaban con una luz suave. Vio lo que parecía una brecha, se movió hacia ella y se dio cuenta demasiado tarde de que estaba reservada para un delegado cuyo cuerpo cambiaba de fase dentro y fuera de la visibilidad. El codo invisible hasta las costillas se sentía muy real. Lo siento, murmuró Marcus por costumbre a algo que le siseó cortésmente. Lo intentó de nuevo, tejiendo entre traductores flotantes y drones de seguridad que observaban a todos con igual desconfianza. Su implante de muñeca sonó con advertencias entrantes sobre violaciones del protocolo que probablemente estaba cometiendo al respirar incorrectamente. Consideró pararse junto a la pared o fingir que era parte del personal de limpieza cuando una presencia fresca y segura entró en su visión periférica. Una mano azul se cerró suavemente alrededor de su brazo. Siéntate a mi lado, dijo una voz, tranquila y sin prisas, preocupándose fácilmente por el murmullo bajo de la cámara. Marcus se volvió y se encontró mirando a los ojos de la reina Aerys. Ella era casi humana a primera vista. Su rostro era expresivo, sus rasgos equilibrados y serenos, enmarcados por un cabello rubio pálido que atrapaba las luces de la cámara como metal hilado. Fueron sus orejas las que rompieron la ilusión. Larga, elegante, elevándose ligeramente por encima de la línea del cabello y inclinándose hacia afuera, moviéndose con sutil precisión, como si estuvieran escuchando algo más que sonido. Su piel tenía un tono azul suave, no artificial ni brillante, simplemente diferente, como un cielo a una profundidad que los humanos rara vez notaban. Cada conversación a su alrededor flaqueaba. El cerebro de Marcus produjo varias respuestas a la vez, ninguna de ellas útil. Logró una sonrisa que parecía pertenecer a alguien más valiente. Solo estaba buscando. Sé lo que estabas buscando, dijo Aerys, con su agarre firme pero no contundente. Había humor en sus ojos, débiles pero inconfundibles. Y estabas a punto de fracasar. Ella lo guió hacia adelante más allá de una aturdida fila de enfermos de SIDA y hacia los asientos elevados junto a su trono. Marcus se dio cuenta de cuántos ojos seguían cada uno de sus pasos. Su monólogo interno estaba ocupado redactando disculpas a futuras versiones de sí mismo. Cuando se sentó, el asiento se ajusta automáticamente, alineando su gravedad con la de ella. La sensación hizo que su estómago flip. Era sentado al lado de él con una gracia sin esfuerzo, doblando una pierna sobre la otra, sus oídos inclinación brevemente hacia la asamblea como si reconociendo sus colectiva de choque. La cumbre se reanudó, aunque no sin problemas. Se alzaron voces, los traductores compensaron y Marcus trató de concentrarse en la discusión ignorando el hecho de que ahora era un mueble diplomático del mayor valor posible. Él se inclinó ligeramente hacia Aerys. ¿Es este un movimiento de la energía o acabo de ganar el peor de la lotería en la galaxia? Sus labios se curvaron. Ambos, dijo en voz baja sin mirarlo. A medida que se desarrollaban los debates, los corredores comerciales, los derechos energéticos, las habituales amenazas educadas, Marcus notó algo inquietante. Cada vez que pensaba en una pregunta, Aerys la respondía momentos después en la habitación. Cuando un delegado desafió su autoridad, su mano descansó brevemente en su brazo, casual y deliberada, como si les recordara a todos que él estaba allí por elección. En un momento, su traductor se quedó atrás y emitió una acalorada acusación como cumplido sobre los peinados. Marcus se mordió la lengua. A Aerys le temblaron los oídos y ella sonrió lo suficiente como para hacerle saber que se había dado cuenta. Para cuando se convocó el primer receso, Marcus entendió una cosa claramente. No había encontrado asiento. Él había sido colocado. El receso terminaba con un tono que vibraba a través del piso de la cámara, una frecuencia cuidadosamente calibrada destinada a ser audible, sensible o cortésmente irritante, según la biología del oyente. Marcus se enderezó en su asiento, sintiendo que el peso acumulado de docenas de escaleras curiosas volvía a posarse sobre él como una capa mal ajustada. La reina Aerys no se movió de inmediato. Permaneció serena, con un codo apoyado ligeramente contra el brazo de su trono, los dedos relajados como si el tiempo mismo esperara su permiso para continuar. Sus largas orejas se inclinaron hacia afuera, luego giraron lentamente, mapeando la cámara. Marcus sospechaba que detectaban frecuencias cardíacas, feromonas o, al menos, el sonido de varias carreras políticas entrando en pánico en silencio.
Lo estás haciendo bien, dijo ella, todavía mirando hacia adelante. Marcus parpadeó. No he hecho nada. Exactamente. La cámara volvió a la vida. Los delegados regresaron a sus lugares, algunos mirando fijamente a Marcus, otros fingiendo con mucha dureza que no estaba sentado a la derecha de la reina. Un delegado flotante compuesto de vapor semiluminescente se acercó demasiado y retrocedió ligeramente como quemado solo por proximidad. Las negociaciones se reanudaron más nítidas ahora. Un representante del sindicato Kelt acusó al imperio de Aerys de manipular las rutas marítimas. Aerys respondió suavemente, su tono agradable, sus palabras quirúrgicas. Marcus notó que cuando enfatizaba ciertos puntos, se inclinaba lo suficiente hacia él como para que el gesto no pudiera ignorarse. Era sutil, teatral de la manera que solo los gobernantes antiguos podían manejar. Su implante de muñeca volvió a zumbar. Él lo ignoró. Cualquier violación que estuviera cometiendo ahora probablemente era irreversible. Un fallo del traductor se encendió cerca de su oído, proyectando brevemente subtítulos en 3 idiomas incompatibles a la vez. Marcus murmuró. Creo que simplemente llamó a ese embajador un hongo decorativo. Los labios de Aerys se juntaron. Sus orejas se crisparon bruscamente. Una clara señal de diversión. Ella no hizo ningún esfuerzo por esconderse. Afortunadamente, el embajador del hongo carecía de un concepto de insulto. A medida que la sesión se profundizaba, Marcus se dio cuenta de algo inquietante. Aerys nunca le pidió información, nunca lo presentó, nunca reconoció formalmente su presencia. Sin embargo, ella lo incorporó al flujo de poder con precisión sin esfuerzo. Cuando habló de resiliencia, lo miró. Cuando habló de adaptabilidad, sus dedos rozaron su manga. Cuando se insinuaban amenazas, se sentaba más erguida como si desafiara a alguien a cuestionar por qué estaba allí un humano. Marcus se inclinó más cerca. ¿Te das cuenta de que la mitad de esta habitación piensa que soy un rehén? Solo la mitad, respondió en voz baja. Progreso. Los drones de seguridad cambiaron, sus ópticas se alinearon brevemente con Marcus antes de recalibrarse. Resistió las ganas de saludar. El humor, había aprendido, era más seguro cuando era completamente interno. Siguió un receso dentro del receso. Una tradición diplomática que Marcus nunca había entendido. Los delegados se dividieron en grupos. Aerys se levantó suavemente y Marcus se quedó con ella, automáticamente como una luna atrapada en órbita. Se dirigió hacia una tranquila cala de halcón vistas al anillo interior de la estación. Las estrellas artificiales del más allá giraban lentamente, una noche interminable fabricada. Solo cuando estaban fuera del alcance inmediato del oído, ella se volvió completamente hacia él. «Te preguntas por qué te elegí», dijo ella. «Lo reduje a una lista corta», respondió Marcus. «Accidente, profecía, o perdiste una apuesta». Sus ojos se iluminaron. «Disfruto de los humanos», dijo. «Hablas antes de calcular completamente las consecuencias. Eso no es disfrute. Eso es un defecto». En diplomacia, dijo Hera, los defectos son refrescantes. Apoyó la mano ligeramente en la barandilla. De cerca, Marcus notó finos patrones en su piel, débilmente iridiscentes, cambiando con su respiración, sus largas orejas inclinadas hacia él, atentas, deliberadas. «Estabas buscando un asiento vacío», continuó. «Necesitaba uno visible». «¿Para qué?», preguntó Marcus. «Por el silencio», dijo, «por la incertidumbre. Por recordarles que el poder no siempre se anuncia». Marcus exhaló. «La próxima vez que necesite simbolismo, tal vez elija a alguien con menos órganos nales que pueden fallar bajo presión». Aerys rió, un sonido suave, breve y genuino. Varios delegados cercanos se congelaron, sobresaltados como si la risa misma fuera un arma clasificada. El tono volvió a sonar, llamándolos de nuevo. Aerys se enderezó, su expresión volvió a la calma real. «Quédate a mi lado», dijo ella, como recordándole que mantuviera el equilibrio. «Tenía miedo de que dijeras eso». Regresaron juntos a la cámara. Esta vez, Marcus notó algo nuevo. Las escaleras habían cambiado. Donde había habido conmoción, ahora había cálculo. Donde había habido confusión, había cautela. Marcus se sentó. El asiento no se sentía vacío en absoluto. Para cuando comenzó la tercera sesión, la cámara se sentía más pequeña, como si la estación misma se hubiera inclinado para escuchar. Marcus había aprendido a reconocer los sutiles cambios en los campos gravitatorios de Nexus. La forma en que el piso se apretó cuando aumentaron las tensiones. La forma en que el reciclador de aire suavizó su ritmo para desalentar los movimientos bruscos. Sospechaba que esto era intencional. Nada calmaba la diplomacia como el débil miedo a caer de costado al espacio. La reina Hera se sentó a su lado como antes, serena, sin problemas, con sus largas orejas moviéndose en arcos lentos y deliberados. Marcus había empezado a contar la frecuencia con la que se mudaban.
Había cumplido 37 años antes de darse por vencido, principalmente porque estaba distraído por un delegado armado que lo miraba abiertamente como si Marcus personalmente le hubiera robado algo importante como el honor o la prioridad de los asientos. Aris se inclinó ligeramente hacia él. Te has convertido en un tema. Esperaba una nota al pie, murmuró Marcus. A lo sumo un diagrama confuso. El delegado del Cantinio Real comenzó a hablar. Su voz se filtró a través de un traductor que luchó heroicamente para mantenerse al día con un lenguaje basado en parte en pulsos magnéticos. Las acusaciones volaron. Manipulación de recursos. Interferencia cultural. Una sutil sugerencia de que las políticas recientes de Queen Aris mostraron una suavidad poco característica. Marcus sintió que la habitación se apretaba. Los drones de seguridad ajustaron la posición, la óptica brillaba débilmente. En algún lugar detrás de él, un ser compuesto principalmente de metal líquido chapoteaba con agitación. Aerys no respondió de inmediato. Giró la cabeza lo suficiente como para que sus largas orejas se inclinaran hacia adelante, atenta, casi curiosa. Luego apoyó la mano, muy deliberadamente en el brazo de Marcus. El efecto fue inmediato. Las conversaciones flaquearon. El verdadero delegado hizo una pausa a mitad del pulso, claramente inseguro de si acababan de ser desafiados por un imperio o una especie. Marcus tragó saliva. Para que conste, dijo en voz baja. No me inscribí para ser un humano de apoyo emocional. Lo estás haciendo admirablemente, respondió Aris. Quédate quieto. Se dirigió a la cámara, su voz tranquila, precisa, cada palabra aterrizaba exactamente donde pretendía. Habló del equilibrio, de la mala interpretación, de cómo la suavidad a menudo se confundía con la paciencia. Mientras hablaba, Marcus se dio cuenta de algo inquietante. Ella no se estaba defendiendo. Ella los estaba desafiando. Cuando terminó, siguió el silencio. No del tipo incómodo, del tipo peligroso. Marcus se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Sabes de dónde vengo? Esta es la parte en la que alguien voltea una mesa. Los labios de Aris se curvaron débilmente, sus orejas se movieron una vez, bruscamente. La diversión, estaba aprendiendo, a menudo se disfrazaba de moderación. El silencio se rompió con una risa aguda desde un rincón inesperado. Un delegado anciano cuya especie parecía una pila ambulante de plumas y joyas juntó sus picos con deleite. Por fin, dijeron, alguien interesante. La tensión se alivió solo lo suficiente para conversación para reanudar, aunque nunca totalmente relajado. Marcus sintió zumbido debajo de la superficie, como un reactor, un poco demasiado caliente. Durante un procedimiento de calma, The Marcus traductor eligió ese momento para malinterpretar un ceremonial frase y le susurró con urgencia, advertencia, se están espiritualmente desmontado. Marcus no se movió. ¿Eso es malo? Aerys miró a él. Solo socialmente. Como las horas que se extendía, Marcus comenzó a entender la forma del juego. Aerys no lo estaba usando como escudo o amenaza. Ella estaba utilizando como contraste. Humano, falible, visiblemente nervioso, ocasionalmente divertido en una habitación llena de criaturas entrenadas para nunca ser ninguna de esas cosas. Su presencia hizo que sus elecciones parecieran más audaces, su confianza más aguda. En un momento, un delegado subalterno se dirigió directamente a Marcus, pidiéndole la posición de la humanidad en una ruta comercial en la que ningún barco humano podría sobrevivir sin una modificación extensa. Marcus consideró mentir. En cambio, se encogió de hombros. Probablemente lo intentaríamos de todos modos, luego nos quejaríamos en voz alta mientras lo arreglábamos. Una oleada de risa se extendió por la cámara. Incluso algunos drones de seguridad emitieron algo sospechosamente parecido a un zumbido de aprobación. La mano de Aerys apretó brevemente su brazo, no como advertencia, sino como reconocimiento. Cerca del final de la sesión, las alarmas sonaron suavemente, una alerta automatizada que indicaba una fluctuación menor del sistema. Nada peligroso, pero suficiente para aflojar los nervios ya tensos. Marcus sintió que la estación ajustaba la gravedad de nuevo, compensando. Aerys se inclinó más cerca, con la voz baja. ¿Estás estable? Estoy aterrorizado, Marcus le susurró de regreso. Pero he descubierto que el terror y estar muy quieto son habilidades compatibles. Sus largas orejas en ángulo hacia él, totalmente centrado ahora. Te adaptas rápidamente. Humanos de la especialidad, dijo. Sobrevive primero, entiende después. Cuando la sesión finalmente levantó la sesión, Marcus se dio cuenta de que algo había cambiado. Las miradas que recibió no eran cuestionamiento. Eran medición, evaluación. Como él resucitó con Aerys, sintió el peso de la atención que resolver completamente. Él había dejado de ser la decoración. Se había convertido en contexto. La cámara de la luz cambió sutilmente como la cuarta sesión comenzó, enfriamiento de diplomática de oro para una mayor nitidez de blanco que hizo cada una de sus expresiones más fácil de leer y difícil de ocultar.
Marcus lo notó de inmediato, lo que le preocupó. Se estaba adaptando demasiado rápido. O tal vez el pánico finalmente se había asentado en algo útil. La reina ahí se sentó como siempre lo hacía, serena, imperturbable, con sus largas orejas haciendo pequeños y precisos movimientos que Marcus había comenzado a leer como signos de puntuación. Una inclinación brusca significaba interés. Un barrido lento significaba advertencia. Completamente todavía significaba que alguien más estaba a punto de tener un muy mal día. El mal día llegó a tiempo. Una delegada senior de Bell Combine Rose, con su estructura exoesquelética haciendo clic suavemente. Su especie favorecía la franqueza hasta el punto de la crueldad, y su traductor no intentó suavizar los bordes. Acusaron a Aerys de desestabilizar el equilibrio de poder al elevar una especie no probada e insinuaron que sus decisiones recientes fueron impulsadas por el sentimiento más que por la estrategia. Marcus sintió que la habitación volvía a inclinarse. Incluso Naxes pareció contener la respiración, apretando la gravedad lo suficiente como para recordarles a todos dónde estaban. Aerys no habló. En cambio, colocó su mano sobre la de Marcus. No fue dramático, ni movimiento repentino, ni pausa teatral, solo un gesto simple e inconfundible. El efecto se extendió hacia afuera más rápido de lo que cualquier voz elevada podría haber logrado. El delegado de Virel vaciló, tartamudeando su ritmo chasqueante. El primer instinto de Marcus fue apartar su mano, un reflejo puramente humano. Su segundo instinto, sorprendentemente más fuerte, era quedarse exactamente donde estaba. Se aclaró la garganta. Si ayuda, dijo, con la voz llevando más lejos de lo que esperaba. Ted. No hemos sido probados, principalmente porque nadie nos deja acercarnos a la prueba. Algunos delegados hicieron sonidos de asombro. Uno realmente se rió, un ladrido agudo de diversión que resonó un poco demasiado largo. El delegado Varel lo miró fijamente. Hablas fuera de turno. Absolutamente, dijo Marcus. Es uno de nuestros rasgos definitorios. El pulgar de Aerys presionó ligeramente contra su mano. Una señal silenciosa. Continúe. Marcus exhaló. Estás preocupado por el sentimiento. Justo. Los humanos también se preocupan por eso. Entonces nos preocupamos por la logística. Entonces nos preocupamos por sobrevivir. En ese orden, generalmente muy rápido. Miró alrededor de la cámara. Si alinearse con nosotros fuera sentimental, dudo que ella eligiera a alguien que todavía no está seguro de qué especie aquí considera que el contacto visual es una amenaza. Eso se ganó más risas, cautelosas, pero genuinas. La tensión cambió, doblándose en lugar de romperse. Aerys finalmente habló. Su voz era tranquila, casi gentil. Se dirigió directamente al delegado Varel, desmontando su argumento pieza por pieza, no con agresión, sino con claridad. Habló del riesgo calculado, de la observación, de cómo el estancamiento destruyó imperios de manera mucho más eficiente que los enemigos. Mientras hablaba, Marcus se dio cuenta de lo que había hecho. Ella le había dejado hablar primero, no como escudo, no como distracción, sino como prueba. Los drones de seguridad relajaron su postura y la óptica se atenuó ligeramente. Incluso el aire se sentía más fácil de respirar. Cuando los delegados de Varel se sentaron, lo hicieron lenta y cuidadosamente, como si estuvieran reevaluando el peso de cada palabra futura. Marcus se recostó, con el corazón latiendo con fuerza. Creo que acabo de cometer varias formas de mala conducta interestelar. Cometiste honestidad, respondió Aerys. Rara vez es legal. La sesión continuó, pero el tono había cambiado. Los delegados se dirigieron a Marcus directamente ahora, con cautela, curiosidad en lugar de hostilidad. Siguieron preguntas, aclaraciones, sondeos de interés disfrazados de escepticismo. En un momento dado, un embajador le preguntó a Marcus si los humanos realmente creen que la cooperación podría superar a la conquista. Marcus sonrió. Discutimos sobre eso constantemente, y él dijo, así es como sabes qué importa. Las orejas de Aerys se inclinaron hacia adelante, completamente atentas. A medida que la sesión se acercaba a su fin, Nexus volvió a señalar una inestabilidad menor. Esta vez, Marcus se dio cuenta antes de que sonara la alerta. Había aprendido el lenguaje de la estación, sus sutiles advertencias. Se inclinó más cerca de Aerys. ¿Planeaste esto? Sí. ¿Sabías que empujarían? Sí. Y aún así me trajiste. Aerys volvió la cabeza y se encontró con sus ojos por completo. De cerca, su mirada era firme, ilegible y completamente sincera. Porque el poder que no puede estar al lado de algo frágil, dijo en voz baja, ya se está rompiendo. Cuando terminó la sesión, la cámara se vació más lentamente que antes. Las conversaciones se prolongaron. Las miradas siguieron a Marcus y a Aerys mientras se levantaban juntos. Marcus se dio cuenta de algo entonces cuando la gravedad cambió y la luz se suavizó una vez más. Ya no estaba sentado al lado de la reina.
Él estaba de pie con ella. La sesión final comenzó sin ceremonia. Sin cambios dramáticos de iluminación, sin tono resonante para llamar la atención. La cámara simplemente se llenó en silencio como si todos entendieran que la actuación había terminado y que solo quedaban decisiones. Marcus se sentó junto a la reina Ice con una familiaridad que lo sorprendió. Ya no se preguntaba dónde poner las manos. Ya no catalogaba salidas. Incluso logró ignorar el leve zumbido del campo de gravedad de la estación, que había llegado a reconocer como la versión de Nexus de la respiración nerviosa. Aerys inclinó la cabeza hacia él, un pequeño reconocimiento. Sus largas orejas seguían alerta pero tranquilas. La cámara reflejaba su postura. Los delegados se sentaron más erguidos, hablaron menos, escucharon más. Los acuerdos se finalizaron con una eficiencia que rayaba en el alivio. Se rediseñaron los corredores comerciales. Asignaciones energéticas equilibradas. Cláusulas de defensa mutua redactadas con suficiente cuidado para satisfacer a las especies que desconfiaban del concepto de mutuo por principio. Marcus observó cómo se desarrollaba todo, consciente de que este era el trabajo silencioso que seguía al espectáculo. Nadie buscó armas. Nadie levantó la voz. En un momento, un delegado solicitó formalmente la firma de Marcus junto con la de Aerys en una carta cooperativa. El documento flotaba entre ellos, brillando suavemente. Marcus se quedó mirándolo. No superé a nadie importante. Aerys firmó primero, su guión elegante y preciso. Superaste la duda, dijo ella. Marcus firmó, su letra vergonzosamente humana. El documento se selló con un breve pulso de luz. Siguieron aplausos, no estruendosos, sino sinceros. Cuando la cámara se vació por última vez, Nexus pareció relajarse. Gravedad normalizada. Las estrellas artificiales más allá de los puertos de observación ralentizaron su rotación. Marcus exhaló un suspiro que sintió que había estado aguantando durante días. Aerys se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron a lo largo del anillo interior, lejos del ruido, pasando por ventanas que revelaban la vasta curva de la estación y el brillo distante de los carriles hiperespaciales. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Eres diferente, dijo Aerys eventualmente, consideró Marcus. Todavía estoy aterrorizada. Sí, dijo ella. Pero ahora eliges dónde pararte de todos modos. Se rió suavemente. Sabes, vine aquí buscando un asiento vacío y encontré responsabilidad en su lugar, respondió ella. Un error común. Se detuvieron cerca de una amplia ventana panorámica. Debajo de ellos, los barcos partieron en líneas ordenadas, cada uno llevando un pedazo de lo que se había decidido aquí. Marcus sintió que el peso se asentaba, no como presión, sino como propósito. ¿Por qué yo?, preguntó al fin. Aerys no respondió de inmediato, sus largas orejas se inclinaban hacia las estrellas distantes. Porque fuiste honesto cuando el silencio hubiera sido más seguro. Porque te adaptaste sin tratar de dominar, y porque les recordaste que la fuerza no siempre llega blindada, Marcus sonrió. Normalmente tropezamos al principio. Ella rió de nuevo, breve y genuina. Eficiencia humana. Un mensaje formal resonó en el implante de Marcus. El Consejo de la Tierra ya lo felicitó, ya discutió sobre lo que esto significaba, lo silenció. ¿Qué pasa ahora?, él preguntó. Aerys se volvió para mirarlo completamente. Ahora, dijo, vuelves a casa como algo más que un negociador y sigo gobernando un imperio que acaba de aprender algo nuevo sobre sí mismo. ¿Y el asiento a tu lado?, preguntó Marcus ligeramente, su expresión se suavizó lo suficiente. No siempre estará vacío, dijo. Pero nunca volverá a ser accidental. Se separaron en la bahía de transporte. Marcus hizo una pausa antes de abordar, mirando hacia atrás. Aerys se quedó mirando, serena, su presencia inconfundible incluso entre las estrellas y el acero. Cuando el transbordador se alejó de Nexus, Marcus sintió que la estación retrocedía, pero el cambio permaneció. Había llegado inseguro, buscando espacio. Se fue sabiendo exactamente dónde estaba parado, no al lado del poder, sino dentro.